Euroconexión. Hoy en nuestro programa tenemos el honor de contar con Enrique Barón. Enrique Barón fue diputado por Madrid en la legislatura constituyente. En el Congreso de los Diputados fue portavoz del Grupo Socialista en Economía y Presupuestos y ministro de Transportes entre 1982 y 1985. Vivió en el gobierno el proceso de adhesión de España a las comunidades europeas y en 1986 obtuvo su escaño en el Parlamento Europeo, donde fue eurodiputado hasta el año 2009. Entre 1989 y 1992 ejerció como presidente de la Eurocámara, en la que también encabezó las comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Como vemos, un currículum impresionante en el que faltan muchísimas cosas, porque Enrique Barón es abogado, economista, es también un gran escritor y un gran escritor sobre Europa, de lo que también hablaremos a continuación. Lo primero, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado. En la UNED, en la Asociación de Radios Universitarias Española y también en el Parlamento Europeo, estamos llevando adelante este proyecto Euroconexión, un proyecto que intenta acercar a los jóvenes en particular, a la ciudadanía en general, a Europa, a nuestros ciudadanos. No solamente porque creemos que se tiene que ser todavía más europeos, o por lo menos esa convicción es la que tenemos, sino que los españoles deben tener eso bastante más claro. Mejor que usted para hablarnos de la Unión Europea, de sus instituciones, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos, pues yo creo que habrá muy pocas personas. Por lo tanto, podemos empezar por ahí. Comenzamos una nueva legislatura, tenemos ya una comisión formada, una nueva presidenta de la comisión, un parlamento nuevo, no sin dificultades de las que vamos a hablar. ¿Cómo ve usted este inicio de legislatura, señor Barón? Lo veo con esperanza y con interés. ¿Por qué? Pues porque se han celebrado elecciones europeas en el mes de mayo. La participación ha crecido en 10 puntos, está en el 51% de promedio. Esto significa que Europa interesa a la ciudadanía cada vez más. Y además cuestiones fundamentales como el euro pues no han sido objeto de debate, es decir, que la gente confía y ve que hay cosas en la unión económica, en la unión monetaria y también en la unión política que les interesan y que les sirven también para su vida cotidiana. Y luego, en cuanto a la nueva comisión, hay que decir una cosa, y es que en estas elecciones han participado 200 y pico partidos en Europa, más de 10 grupos políticos, porque en el Parlamento Europeo se funciona por grupos políticos, no por Estados miembros. Eso es en el Consejo. La presidenta von der Leyen, que no era una candidata favorita, diríamos, en términos de candidata de partido, lo que se llama Spitzenkandidat, que es un candidato a elecciones parlamentarias, pues ha sido elegida la primera mujer y ha sido elegida como presidenta de la Comisión en primera vuelta, cuando todo el mundo o muchos medios decían que estábamos en una crisis profundísima, que el populismo iba a dominar. Fue elegida en julio y la Comisión ha salido con 2/3 de apoyo del Parlamento Europeo y con un programa que creo que es un programa que responde a nuestras prioridades, empezando por una economía neutra en carbono, que es nuestra respuesta al cambio climático, y siguiendo también por un esfuerzo importante por profundizar y afirmar la democracia europea. El cambio climático es una de las prioridades de la Comisión y lo será probablemente de todas las instituciones, también del Parlamento. Hace muy poco, pues el Pacto Verde, este Pacto Verde hacia el que vamos, donde las políticas tendrán que ser y ir en Europa de una determinada manera para intentar frenar pues los avances, por ejemplo, del efecto invernadero y de otros. Esta sería una de las políticas prioritarias, quizá junto a otras como pueden ser las migraciones o los derechos de la mujer. ¿Son prioridades de esta nueva legislatura, señor Barón?
En lo que respecta al cambio climático hay que recordar una cosa, y es que desde Kioto, desde hace más de 20 años, Europa ha estado en vanguardia en la lucha contra el cambio climático, por convicción y luego también por responsabilidad histórica, porque el continente que históricamente ha contaminado más desde hace 2 siglos es Europa, que es donde empezó a crecer la sociedad industrial. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Europa ha seguido una línea coherente. Europa ha estado en primera línea en la conferencia de París contra el cambio climático, y Europa lo ha convertido en una primera prioridad, y además yo creo que es una de las medidas que puede garantizar un futuro. En otro tema importante, que es el tema de la política social, pero sobre todo de una política que lleve a la igualdad real entre hombres y mujeres en Europa, en primer lugar, de manera inesperada, predica con el ejemplo, porque tiene la primera presidenta de la Comisión en la historia de Europa, Pero además, dentro del campo social, medidas como pueden ser o como se plantean, como el salario mínimo europeo, como es también el tener en cuenta dentro de las medidas sociales, que no es que sean aplicables directamente muchas de ellas, porque muchas de ellas están en manos de los gobiernos, pero que pueden ser líneas de directrices, de directivas que puedan ir construyendo, por ejemplo, una igualdad real que permita la emancipación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, también es otra de las prioridades que figura muy claramente en el caso de la Comisión, y yo la verdad es que me alegro de eso. Como nos está diciendo la señora van der Leyen, la señora Lagarde también, es decir, mujeres en puestos importantes, en puestos de primera línea. Sí, bueno, y no solamente estas dos, que marcan un avance importante. La comisión está muy cerca de la paridad de género. Esta también es una comisión con una participación femenina mucho más elevada. Y luego en la política europea, no me refiero solo al avance que ha supuesto el gobierno español actual, el gobierno Sánchez, nos acaba de superar. En el caso de Finlandia, es una primera ministra millennial con una mayoría absoluta, muy clara, muy amplia de mujeres. Eso es un signo de los tiempos que yo creo que ya era hora. También me gustaría dedicar, aunque sea un poco de tiempo, a estos presupuestos, a los nuevos presupuestos, los presupuestos plurianuales del 2021 al 2027, porque con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña, pues se plantea un panorama y quizá un mapa diferente, y en esto los españoles quizá tendríamos que empezar a concienciarnos de ser un país receptor. Es muy probable que este estatus cambie, por lo menos en parte. Son dos cuestiones diferentes, pero que se encuentran en el presupuesto. En relación con la salida de Gran Bretaña, que todavía no se ha producido, porque además habrá un periodo largo en el que Gran Bretaña tiene que aportar al presupuesto europeo en función pues de políticas comprometidas y en función también pues un poco de lo que se puede llamar los bienes gananciales que tenemos. Dicho esto, pues sí, ahí tiene que haber una derrama entre los demás cuando uno de los socios se va, y lo lamentamos mucho, no lo desea la mayoría, pero bueno, es una decisión que tendremos que respetar cuando se produzca, que todavía no se ha producido, Y luego, en cuanto a las políticas y el carácter de receptor neto de España, hay que decir una cosa, y es que nosotros en este momento ya no somos la España de 1986. Nosotros tuvimos el Plan Marshall europeo, no tuvimos el otro, que tuvieron los demás. Lo aprovechamos, invertimos, pero ya no se trata solo de hacer una inversión en infraestructuras físicas, viarias, ferroviarias, aeroportuarias o de depuración y demás. Ahora yo creo que España lo que le interesa fundamentalmente es el estar en cabeza en todo lo que es avances tecnológicos y cuestiones de futuro, ¿no? Podemos pasar a ser contribuyentes netos en vez de receptores. Bueno, el hecho es que seguimos recibiendo. Contribuyente neto es el que paga €1 más de lo que recibe. En fin, lo importante es que entre todos ejercemos no solo la solidaridad, sino que entre todos somos más fuertes que estando solos. Usted ha escrito muchísimo sobre Europa. Libros tiene muchos. En Europa cabemos todos, Europa, Pasión y Razón, Tratado de Lisboa. Más Europa Unida es un libro del año 2012, o La era del federalismo. Me gustaría acabar también con esto. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Es de verdad la era del federalismo?
señor Barón? Pues Europa en este momento es una unión federalizante. Es una unión de estados, no es un estado como tal. Está entre la Confederación y la Unión, pero tiene una parte que funciona como una federación, piénsese, por ejemplo, en la Unión Monetaria o en los avances en la Unión Económica, y otra parte que funciona como más intergubernamental. La cuestión es cómo podemos ser capaces de ser protagonistas en el mundo del futuro. Ahora se habla mucho de soberanía y de Europa como poder. Bueno, pues eso significa que tenemos que progresar en la Unión. Progresando también en esta unión en la que parece que no todos vamos pues a la vez. Hay distintos grupos, también individualmente, hasta dentro de esos grupos hay diferencias. En nuestro propio país tenemos una serie de problemas internos que son evidentes y que quizá habría que solucionar antes de pensar en esa Europa federal. Bueno, es que yo creo que esto es como una, si me permite la imagen, es un condominio, una comunidad de vecinos. No es extraña la organización democrática española a la europea, es un piso de la casa. Incluso hay un artículo que no sé, o dos artículos muy importantes en el Tratado de la Unión Europea, que vienen del Tratado Constitucional, que parece que no se los han estudiado en España, que es el artículo 4 y el 5. El artículo 4 parte del respeto de la estructura y la identidad de los Estados miembros, de su estructura estatal, regional o autonómica y municipal. Y eso forma parte de Europa también, no es que sea distinto. Y luego el principio de subsidiariedad, que eso supone que solamente se plantean a un nivel más elevado lo que se puede hacer mejor al nivel más elevado. Lo mejor en la subsidiariedad, que es un principio que compartimos federalistas con la doctrina social de la Iglesia, es que la vida política y social se organice de la manera más próxima a los ciudadanos. Son los artículos 4 y 5 del tratado. No sé por qué en España no se citan. Me parece muy curioso además lo que me dice, porque es un ejemplo que, bueno, yo en mi ignorancia pongo muchas veces. Yo pertenezco a una mancomunidad de 7 bloques y desde siempre nos hemos querido separar 4 y 3. Bueno, pues todo ha sido imposible a través de 35 años por la ley de propiedad horizontal. Al revés, hay que ser solidario y compartir lo que tenemos. Yo diría que somos una columna muy importante de la Unión Europea, cosa que es que parece que los temas nuestros no tienen que ver con la Unión Europea, pero si compartimos, fíjese, la ciudadanía, la moneda y compartimos el futuro, en un mundo en el que ya no somos los principales, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál cree, ya para acabar, que sería el mensaje, sobre todo dentro de este proyecto, sobre todo a los jóvenes universitarios, aunque, como digo, el proyecto va dirigido a toda la ciudadanía, pero quizá los jóvenes se deban implicar más porque el futuro, al final, como usted dice, es suyo? Pues tenemos que seguir avanzando en lo que nos ha permitido poner la palabra guerra en los diccionarios, el mayor periodo de paz desde el Imperio Romano. También a través de esa vía de participar democráticamente, creando una Unión Europea fuerte, ser protagonistas y ejercer nuestras responsabilidades para beneficiar a nosotros y sobre todo para aportar al futuro de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Enrique Barón, por haber compartido este programa y le esperamos en otras ocasiones. Encantado. Muchísimas gracias. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.